Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. Me gustaría saber cuáles son esos recuerdos que doña Betty tiene de niña. Recuerdos de niña en la ciudad. Pues uno recuerda más como desde lo que era el colegio y de pronto vivencias de casa también. Y bueno, entrando un poquito en materia, me decía que de niña pues como que recuerda el colegio. ¿Cómo se llamaba el colegio? Yo estudié en María Auxiliadora todo el tiempo. María Auxiliadora, un colegio... Pero cuando era regentado por las monjas franciscanas. Las monjas franciscanas, quien incorporan el bordado. ¿Es correcto? Una de las, sí, incorporan el bordado. El bordado ya estaba en Cartago, pero ellas lo que hacen es a través de la educación, dentro de una de las asignaturas nos dan costura. Lo institucionalizan. Exactamente. No recuerdo la intensidad horaria, pero sé que mínimo una vez a la semana estábamos en clase de costura. Mínimo una vez a la semana tenían punta, cadeneta y chisme, como decimos en el argot popular. Y pues gracias a eso hoy nos conocen como la capital mundial del bordado. ¿Cómo era Cartago en esa época? Ahí sumaron las monjas a ese saber y a esa experticia de hoy. ¿Cómo recuerda Cartago en esa época? Mira que el colegio no quedaba donde está ahora y lo trasladaron, pero a mí no me tocó ese traslado. Le estoy hablando de una sede donde hoy queda, era la calle 11 con Sexta, donde hoy queda el CAT. Ese edificio lo tumbaron y ahí era primaria, pero contiguo quedaba bachillerato. Internamente se comunicaban los dos bloques y donde hoy está el Palacio de Justicia era el bachillerato de María Auxiliadora. Esa es la clase de costura que recuerdo en el último piso que todavía está, el edificio, pero hoy ya es administrado por los juzgados. Y otros espacios. Cartago tenía otros espacios en la ciudad, digamos, donde la comunidad se podía reunir a contar historias, a escuchar. No sé, uno era muy de la casa al colegio, del colegio a la casa, pero sí tenía una compañera que estudiaba aquí, justamente en el conservatorio, estudiaba música en la casa del virrey. Pero uno no tenía, digamos, las instituciones que funcionamos hoy en esta casa. Era solo la parte del conservatorio y del auditorio. Existía también la biblioteca, entonces también era un sitio de pronto de desplazamiento. Yo no, porque en casa mi padre nos compró todas las enciclopedias habidas y por haber. Yo vengo de una familia muy numerosa y para que no tuviéramos que salir. Entonces era el conocimiento enciclopédico, no tenía, en esa época tampoco estaba ni un celular, nada de eso. Entonces no podía uno buscar por internet la información, había que ir físicamente a buscarla en los libros o copiar en el colegio con los cuadernos pues todo lo que la profesora hablara. Entonces era la famosa tiza y tablero. Podríamos decir entonces que los encuentros familiares se daban alrededor de las historias en su casa, por los libros, o de ahí yo creo que le nace pues como ese interés. Contando, digamos, de los sitios donde se podía visitar o ir a consultar algo, pues estaba ya el conservatorio, es que el conservatorio es del año 54, entonces ya en la época de mi niña ya esto llevaba unos añitos. Entonces ya estaba, digamos, como institución. ¿Dónde se podía ir a escuchar historias? No, solo recuerdo la famosa retreta en el Parque de Bolívar, que eran los domingos y agrupaba muchísima gente alrededor de esa audición musical. Los músicos dependían del municipio, no recuerdo hasta qué año, y una de las actividades que ellos tenían era el de la retreta en el famoso Parque de Bolívar. Entonces era muy lindo y los músicos eran con los instrumentos musicales gigantescos, todo. Entonces era bien interesante. Una movida cultural fuerte. Sí, eso era como lo que recuerdo, pero no. Y las idas a cine por el colegio también. O sea, las actividades culturales desde el mismo colegio nos llevaban a los teatros tradicionales que en el momento no están. Uno era el Virrey, donde en este momento ahora hay una bodega. De esas famosas tiendas. De esas famosas tiendas de todo, aquí en la carrera 4.
Y otro teatro era el Teatro Cervantes, donde hoy por la Quinta es una de las oficinas de Confandi, de la parte como de salud. Ajá, como arriba Ahí de la teníamos novena, el teatro. eso. Ajá, ahí teníamos el teatro. Entonces recuerdo mucho es el cine y de pronto audiciones musicales aquí en el conservatorio. Bueno, me tocó ya más grande la época de Billy Pontón y toda esta otra música. Y de las películas, muchas películas de artistas, de Rafael, también eso, y del mismo colegio nos llevaba.